¿Crees que ante la tipificación del feminicidio debe existir la tipificación del masculinicidio? No. Mira, la gente no entiende porque no le explican y porque hay malos comunicadores qué es lo que se entiende por feminicidio. El feminicidio es un homicidio cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, un tipo de homicidio cuyas motivaciones y forma de realización no sería habitual que se aplicaran ante hombres. Por ejemplo, cuando una chica es secuestrada, violada y asesinada, es un feminicidio porque es rarísimo que un hombre sea secuestrado, violado y asesinado. Es más que lo hiciera una mujer. Es decir, la razón por la que fue elegida como víctima fue que era mujer. Si la razón por la que fue elegida como víctima es una mujer, es una caracterización adicional del homicidio que crea la figura del feminicidio, que te explica las motivaciones y los métodos de ejecución del homicidio, del asesinato, en términos de quién era. Que si hubiera sido un hombre no le habría pasado, o las probabilidades de que le hubiera pasado sean bajísimas. ¿Sí? La mujer que es asesinada por su marido o por su pareja generalmente se considera feminicidio. ¿Por qué? Pues porque generalmente las mujeres no matan a su pareja. Pasa, no digo que no pase, pero generalmente la causa por la que la mujer es asesinada es porque es más débil, porque ha sido manipulada, porque ha sido víctima de abuso durante años hasta llegar finalmente al asesinato. Si fuera hombre no le habría pasado. Y se demuestra esto por el hecho que a la vasta mayoría de los hombres no les pasa, y la cantidad de hombres a los que les pasa es minúscula comparado con la cantidad de mujeres que son asesinadas por sus parejas por ser mujeres. Cuando en la India un padre mata a su recién nacida porque es mujer, es un feminicidio. Porque la mató por ser mujer, porque es un deshonor para sus bonitas joyas de la corona y su perfecto ADN, sus cromosomas masculinos. Es un deshonor haber producido una niña y por lo tanto hay que matarla. Si una mujer en Irán es asesinada por no traer el velo correctamente, es un feminicidio, porque ningún hombre lo mata a la policía moral de los ayatolás sanguinarios por traer mal puesto el velo, porque los hombres no usan velo. ¿Entiendes por qué existe la característica de feminicidio y no así como una forma especial de homicidio, mientras que los otros son homicidios? A poca gente la matan por el hecho de ser hombre.